pasado ya 51 minutos desde que se cumplieron las 6 de la mañana. Avanzamos con más de Primera Página por Globovisión. Hoy veíamos, los actos de celebración de la independencia de Venezuela, 210 años desde aquel 5 de julio de 1811. Y puede ser nuestra reflexión para comenzar nuestra entrevista con el diputado José Gregorio Correa, quien nos acompaña a esta hora en vivo desde Primera Página. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Bien, con tu permiso, adelante. El tapaboca por las normas. ¿Qué significado tiene esta fecha a esta altura? Es un significado muy importante, tan importante que como que ya no dependemos de España, pero dependemos de muchas otras potencias. Un sector que quiere depender como el gobierno, que depende de China, Rusia y la oposición, que sujeta a lo que le dijera que diga Estados Unidos, Colombia, la Unión Europea. No, chicos, yo creo que la verdadera independencia es que nosotros podamos nacionalizar nuestros problemas, que nosotros podamos resolver nuestros problemas en Venezuela. Eso sí es una independencia. Yo no puedo estar pendiente de qué piensan en Europa, o qué piensan en Estados Unidos, o qué piensa el gobierno, qué piensan en Corea del Norte, en Cuba o en Irán. Cuando usted tiene los problemas del país, que son los mismos de todos los días incrementados. Antes de pasar a sentarme a esta silla, le comentaba a uno de los camarógrafos, lo que he repetido en otros programas, este es el único país del mundo donde usted, para tener bolívares, la moneda nacional, tiene que pagarlos en dólares. En todas partes del mundo, usted con la moneda nacional compra dólares. No, aquí es al revés. Para usted pagar el transporte, para pagar el transporte colectivo, para hacer el piquito ese del pago, usted pone en una cuenta de 23 dólares. Usted dice, cóbrese 20 de aquí del billete y estos 3 me los cobra de la tarjeta. Pero usted que está en sintonía sabe que tiene años que usted no ve un papel moneda. Bueno, esa es una de las cosas que tenemos que ver. Hoy nos anuncian otra devaluación. Bueno, entonces es parte de la independencia. Ya nos eliminaron 8 ceros en menos de 8 años. Y vienen 8 ceros más. O sea, 16 ceros más van a costar las cosas. Yo creo que eso es parte de una política económica fracasada que tiene el gobierno que entender que por esa vía no es y que Giordani no puede ser el que todavía siga rondándole el espíritu de los economistas que llevan el gobierno. Bueno, bien interesante. Usted hablaba esto de la dependencia de otros países. Y tanto de un sector como del otro. Uno piensa... Se habla de la autodeterminación de los pueblos, del principio de soberanía, incluso es un principio constitucional. La nación se constituye... La república. La república. No somos nación, somos república. Correcto, se constituye como un Estado libre, independiente, soberano. Y es un momento quizá para hacer una reflexión acerca de esto, ¿no? Cómo estamos dependiendo o no de los intereses extranjeros sobre nuestro país. Es que ambos sectores, o sea, estamos empeñados... yo veo que comienza una gira por el exterior para ver qué piensan, para convencer a la comunidad internacional. Convenza usted del señor que está hoy en la cola del metro, convenza usted al señor de que la vía por donde va no es. Además, no engaña a la gente. Hoy le decía yo por cierto, que como te decía que lo están transmitiendo en Cogedes, en Class 98.7, gracias a Oviedo, a Rafael Oviedo en esto. Le comentaba yo, ¿hasta cuándo sigue el tema del engaño? Otra vez nos metieron en un engaño de gobierno de transición, elecciones libres. Hoy le decía yo a Alberto Galíndez, que yo creo que puede ser la primera opción de Cogedes, para ponerte un ejemplo. Sálgase de ese embuste y el que esté en eso vuelve a engañar a la gente. Y si usted vuelve a engañar a la gente, yo le pido a la gente, sálgase de eso, no se meta en eso. Eso es engañar a la gente. Usted lo que tiene que hacer es sentarse a conversar con quien esté compitiendo con usted por lo mismo, a nivel de concejales, diputados. Señores, ¿cuál es el acuerdo? El acuerdo es sentarnos y no dejar que el gobierno vuelva a ganar las elecciones para no tener que decir que nos robó. No, si no nos ponemos de acuerdo. Esa estafa que si acuerdo nacional, que sí. Pero Alberto, ¿hasta cuándo vas a seguir metido en ese cuento? Salte de esa vía y Alberto es cualquiera. Porque esto es sencillamente un engaño al ciudadano y el ciudadano no merece que se le siga engañando. Y un político que hace ese tipo de cosas no merece el respaldo. Y siempre hay tiempo para salirse de esos engaños, porque los engaños lo que han hecho es, en Venezuela, mantenernos como estamos. Hoy, 3 años después de toda esta ruta, hoy estamos más debilitados que cuando comenzamos en esto en el 2015. Yo creo que esa es una gran reflexión que hay que hacer. Señores, entendernos. Yo creo que el ejemplo el ejemplo que no me gusta de Netanyahu en Israel, la oposición, la ultraizquierda,
se unió con la ultraderecha pasando por todo el abanico de las distintas fracciones políticas, porque entendieron que la idea era salir de Netanyahu. Yo hubiera votado por Netanyahu si hubiera sido israelita, pero no hubiera tenido nada que ver con eso y tengo nada que ver. No, es sencillamente un ejemplo. Un ejemplo, claro. Es un ejemplo de cómo todos los partidos políticos fueron capaces de deponer actitudes y poder derrotar al gobierno. Eso es lo que tienen que hacer. Ver cómo nos unimos los que pensamos de una manera y los que nos pensamos de otra. Y tratar de unirnos y encontrarnos en las diferencias. No encontrarnos en las similitudes, tenemos que encontrarnos exactamente en las diferencias. A propósito de esas diferencias y los acuerdos que se han venido alcanzando a partir de los acercamientos entre el gobierno y los sectores de la oposición, estamos en un camino electoral y la Unión Europea anunciaba recientemente que enviaría una misión técnica a Venezuela. Una misión exploratoria. Sí, bueno, para revisar, evaluar la situación en nuestro país, la posible observación del proceso electoral. ¿Cómo avanza ese proceso? ¿Qué información puede ofrecernos? Yo creo que eso tiene que avanzar muchísimo, va avanzando. Yo creo que esto es sencillamente lo que estamos en presencia de una cosecha de algo que se hizo en abril, unas conversaciones que se tuvieron en abril en Bruselas, y yo creo que hoy estamos en presencia de esa cosecha. Creo que la Unión Europea tiene que venir a Venezuela y estar presente como observador en esas elecciones. Pero eso no es que dependamos de ello, porque es que yo quiero que venga todo el que la quiera ver y todo el que tenga la posibilidad de venir, que venga. Pero eso no significa que tengamos una dependencia. ¿Qué ocurre? Esa misión exploratoria tiene que verificar que las auditorías se sigan dando y que se hagan con presencia de ellos. Que se eliminen esos puntos rojos, azules, amarillos que tanto hacen daño e intimidan al elector. Que además de eso también pudiéramos evitar y que prohíba y que sea sancionado el peculado de uso, cadenas abusivas a nivel nacional, a nivel regional, a nivel municipal. Que la megalomanía de verse allí no sea pagada con los dineros. Ayer el presidente presentaba candidatos del PSUV en transmisión nacional. Eso es un absoluto ventajismo y nosotros podríamos hacer lo mismo, ¿no? Esa es parte de lo que no debe ser la democracia. Y te decía lo de la misión que viene de la Unión Europea, pero que además se verifique que a nivel regional y a nivel municipal también las juntas electorales tienen que ser cambiadas, no solo los 5 principales y 10 suplentes de CNE nacional, sino también a nivel regional y municipal. Ampliamos lo de la Unión Europea cuando regresemos. Vamos a hacer una pausa con el diputado José Gregorio Correa. Nos acompaña en esta entrevista. En esta mañana inicia la semana, Día de Celebración Nacional, 5 de julio. Declaración de la Independencia de Venezuela en 1811. Regresamos. Senador del bloque opositor de la Alianza Democrática de la Asamblea Nacional. Hablamos del panorama político venezolano, la posible presencia de la Unión Europea como observador en este proceso de elecciones de noviembre. Y ustedes piden algunas cosas, ¿no? Y además yo creo que se deben restituir la presencia de los embajadores en Venezuela. Yo creo que hay que refrescar eso. La presencia necesaria tanto del embajador de Venezuela en la Unión Europea como de la Unión Europea en Venezuela. Yo creo que esa reunión hay que refrescarla. Así como ocurrió con la Anunciatura Apostólica de Su Santidad en Venezuela. Yo comentaba la semana pasada, y creo que el Universal lo refleja así, yo creo que el nuncio apostólico tiene que ser un gran mediador, tiene que ser un gran facilitador de que nosotros podamos conversar entre las partes, porque hoy la conversación más difícil no es con el gobierno, la conversación más difícil es entre nosotros, que no nos terminamos de poner de acuerdo y no nos terminamos de entender. Eso yo creo que es parte de la reflexión que tenemos que hacer. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo, el gobierno se da banquete. No puede ser que alguien diga egoístamente, si es fulanito, pues yo prefiero que gane el del gobierno. ¿Cómo va a pensar usted eso? Porque no sea usted. Yo creo que eso es parte también de lo que tenemos nosotros que ir y conversar. Y para eso yo he hecho esa solicitud formal al nuncio, al encargado de negocios y al nuevo nuncio apostólico que venga en sustitución de Aljo Giordano, que sea un felicitador, que nos siente, porque nosotros, que somos mayoritariamente católicos, creo que tenemos fe en que por ese camino nos podemos entender. ¿Y cree que la Iglesia puede incorporarse nuevamente a estos procesos de diálogo? Dios mediante, ojalá que su santidad, a quien le deseo lo mejor, que por cierto acaba de ser operado, y que a través de su eminencia, el cardenal Pietro Parolin, pudiéramos tener en Venezuela de nuevo la presencia como facilitador de la Iglesia Católica.
Usted pedía en estos días en los medios también al presidente que eliminara la figura de los Pero protectores. eso te lo tenía guardado para el cierre, con lo que me preocupa. El presidente por fin entendió que esa figura de los protectores a nivel nacional, a nivel regional y a nivel municipal son inconstitucionales, son ilegales. Manejan unos recursos que de dónde salieron, dónde está la facultad que tienen para las atribuciones que tienen para manejar esos recursos. Manejan recursos en paralelo, un doble Estado. ¿Y qué pueden exhibir hoy? No pueden exhibir nada. Presidente, si usted tomó esa decisión de eliminar los protectores, no lo haga a partir del 21 de noviembre, hágalo a partir de hoy, hágalo a partir de ahora. Eso es una buena muestra para los venezolanos y para justamente para esa comunidad internacional que está muy atenta a que se pueda participar masivamente en el 21 de noviembre en las elecciones. Que nosotros nos podamos reencontrar en el centro electoral, sintiendo que por quien votamos y a quien elegimos y que quien gana puede ser quien ejerza a plenitud y no que va a tener una sombra si no gana el del gobierno. Eso tiene que acabarlo, presidente. Mi llamado es elimine de inmediato los protectores que tanto daño le hacen a Venezuela, a la economía y justamente a la pulcritud de la administración pública. ¿Y cree que lo haga el presidente? Bueno, es el que tiene la facultad él de dijo hacerlo. a partir de las elecciones. Sí, pero, presidente, si ya tomó esa decisión, ¿por qué la tiene que rodar hasta el 21 de noviembre? Hágalo de inmediato. Eso se lo van a agradecer hasta los partidarios suyos, que tampoco hayan que hacer, porque ninguno ha salido competente. Todos han salido extremadamente incompetentes en el ejercicio de una administración pública paralela, porque al fin y al cabo no es nada que le sea útil ni al Estado ni al municipio. No, bueno, que no han sido electos por la Pero población. es una estafa. Si no fueron electos, ¿por qué manejan los mismos recursos y tienen las mismas atribuciones? ¿De dónde viene esa facultad? ¿Dónde viene esa garantía jurídica? ¿Dónde viene el fundamento jurídico, el fundamento constitucional? No lo tienen. Eso sencillamente es una forma de arrebatar cuando no se gana. Ahora, diputado, en ese camino electoral, ¿cuál cree usted que es el papel que tienen las organizaciones políticas para, digamos, convencer al electorado que está desmotivado de participar? Primero dando ejemplos. Además de conversar entre nosotros, yo creo que es dando ejemplos, siendo capaces de sentarnos, quienes pensamos distinto entre nosotros en la oposición, que queremos lo mismo, pero lo pensamos de distintas maneras. Esa es la vía, ese es el camino. El camino es que nos podamos entender, quienes pensamos distinto, que podamos hacer una alianza democrática que nos permita alcanzar esas posiciones que perdimos, bien porque fuimos derrotados o bien porque sencillamente decidimos no votar. Hay algunos comentarios a través de redes sociales, voy a comenzar a leer algunos de ellos. Señor Ramón Ramos escribe, ¿qué opinión le merece a usted que los grandes partidos de oposición se mantienen tomados con directivas ad hoc nombradas por el Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, eso es un problema que viene arrastrándose desde hace más de 20 años. Yo creo que todas esas cosas tienes que regularizarlas. En el caso de Acción Democrática tiene un mandato para hacer elecciones internas, tiene un lapso para hacerlo de un año y espero que el año que viene el secretario general Bernabé Gutiérrez pues convoque a esas elecciones de Acción Democrática. José González dice, buenos días al entrevistado. Entiendo que lo primero son las elecciones regionales y municipales, pero ¿qué opina usted del revocatorio? Me parece es muy viable. Totalmente de acuerdo. Y creo que sería un despeje de este juego trancado. Totalmente, no escucha el nombre de la persona. José González. González, totalmente de acuerdo. Eso es una figura que está constitucional. Eso es lo que hay que hacer, meternos por la vía constitucional, no meternos en el engaño de que si tranca tu calle, paro petrolero, invasión, golpe de Estado, sanciones. Eso es mentira, eso es un engaño al ciudadano, eso es un engaño al ciudadano y yo creo que la figura del referéndum revocatorio, que será el año que viene, tenemos todos que prepararnos en unidad para ver si lo logramos alcanzar. Rafael Díaz Hernández dice, buenos días, señor invitado, ¿la fracción de oposición que usted representa está dispuesta a ceder para que el diálogo sea en beneficio del país? Es que cuando usted va a sentarse a una mesa de negociación, usted está dispuesto a dar y tiene que estar dispuesto también. Pero usted para poder pedir tiene que dar. Entonces esto no puede ser unilateral. Y estoy de acuerdo con usted. Particularmente, en el momento en que eso haya, todos tenemos que ceder porque es la única forma. Lo que no podemos es empeñarnos en imponer posiciones o decisiones de cada uno. Bolívar Divisa dice, señor Correa, la oposición será derrotada de nuevo este 21 de noviembre si no se une para llevar candidatos únicos para las 23 gobernaciones y 335 alcaldías. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero usted tiene razón absoluta, eso lo dije al principio del programa. Si no somos capaces de ponernos de acuerdo y sacar candidaturas unitarias, no por unanimidad, pero sí unitarias,
el gobierno se va a dar banquete. ¿Qué hace el gobierno? Un gobierno que no tiene votos, se empeña en que usted no vote, que le mete miedo, le dice que el voto está comprado, que el voto ya sabe, que no vale la pena votar, que para qué. Porque eso es lo que tiene que hacer un gobierno que no tiene votos. Si el gobierno tuviera votos, ese no fuera su discurso. Entonces, con eso coincido con el televidente. Nosotros, si no presentamos una plataforma unitaria, el gobierno nos derrotará, bien por la abstención o bien porque nosotros nos peleemos entre sí. Los esquiroles de la oposición, señores, le harán un gran favor al gobierno. Y salirse de la estafa, de ese engaño de que si estamos en otra cosa. No, no estamos en otra cosa. Y la vía es una sola, no me gusta, pero es la que es. Luis Miguel Herrera, diputado, ¿hasta cuándo Alberto Galíndez? Ya son 5 derrotas consecutivas, soy de Cojedes y pedimos figuras nuevas. Bueno, eso es un tema de los cojedeños. Mi nombre estaba allí, yo lo retiré porque veía que en los números que daba, eso lo favorecía. Pero él tiene que revisarse, y se lo digo por esta vía, por ese camino de que si Encuentro Nacional, Salvación Nacional, eso es una estafa, por ahí no es, y eso lo va a llevar, si no rectifica, lo va a llevar, no porque haya sido candidato 5 veces, lo va a llevar al fracaso si sigue metido en eso, así como han estado otros candidatos, porque todos los candidatos que están hoy en Cojedes estaban en lo mismo. Ojalá que logre salirse de eso si quiere ser... Pero usted lo ve como un buen perfil. Es que tiene los mejores números, yo creo que es la opción ganadora, pero pareciera a veces que no hacen nada para dejarse. El primer requisito para que alguien lo ayude es dejarse ayudar. Darwin Escalona, buenos días, invitado. ¿Cree usted en los liderazgos naturales? ¿Apoyaría su partido a un líder que no venga de un partido político? Totalmente. ¿O seguiría una línea partidista? Totalmente. Se lo pregunto ya que en televisión dice muchas cosas y no lo cumplen. Totalmente, yo creo que el 21 de noviembre va a haber un reseteo de la política venezolana. Van a surgir nuevos actores a nivel nacional, a nivel regional y a nivel municipal que le dan un reseteo a la política venezolana. Van a surgir nuevos líderes. Bolívar Divisa, señor Correa, usted sabe que no se eliminarán los puntos rojos y menos el uso de cadenas de televisión para proselitismo político electoral. Lo correcto es ir con candidatos únicos, opositores para gobernadores, alcaldía, etcétera. De lo contrario, la derrota Las los dos cosas. ¿Tiene usted, ese es Bolívar Divisa? Sí. Bolívar, tiene usted absoluta razón. Nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos, porque esos puntos no existen. Pero esos puntos no pueden ser impedimento para ir a votar. Las cadenas, seguramente el gobierno siga abusando con eso a nivel nacional, regional y municipal. Lo más importante es que nosotros tengamos candidaturas unitarias que nos permitan ir en unidad a presentarnos el 21 de noviembre para poder derrotar a este gobierno por la vía electoral, que es la única vía que hay. Olvídese de golpes de Estado, tranca tu calle, invasión, Trump, todas esas barbaridades que nos quisieron meter engaño, que si Salvación Nacional, que si congresos de la... Nada, todo eso es una estafa. Lo único que nos puede ayudar es que vayamos en unidad a un proceso electoral que se avecina el 21 de noviembre para elegir gobernadores, alcaldes, diputados regionales y concejales. Un comentario interesante. Arturo Granados dice, buenos días, eliminarán los protectores, pero debajo de la manga está la ley de las ciudades comunales. Todos los días tenemos una pelea. Nosotros estamos dando esa pelea. Por eso yo les decía, y lo decía en tu programa aquí, señores, vayamos a votar para que no dejemos que el gobierno, por la falta de votos nuestros, sea mayoría. Hoy, esa ley de las ciudades comunales la está imponiendo el gobierno por esa mayoría que tiene de 257 diputados. Pero igualito, estamos dando la pelea y yo creo que con esta fracción parlamentaria que tenemos de 20 diputados, nosotros estamos y seguiremos dando la pelea para que eso no se lleve a cabo. Luis Pérez dice, mencionan mucho el bloqueo, pero no hacen en la Asamblea Nacional para investigar la corrupción en entes públicos, el único origen y causa y la raíz de la quiebra y la ruina de Venezuela. Eso es totalmente cierto, que hay que investigarlo, tienen que hacerlo, que quien deba responda, que no se convierta en eso un mecanismo de persecución y que quien deba que responda. Yo creo que la Asamblea Nacional, que hoy es mayoría del gobierno con 257 diputados de 277, tiene esa obligación si quiere dar un rostro de limpieza y de higiene en la administración pública. Diputado, se nos termina casi el tiempo, pero quería preguntarle su opinión respecto de los casos de Elías Agua y Francisco Ares Cárdenas en el estado Zulia, que por decisión del partido de gobierno no pudieron participar en este proceso de elecciones. ¿Cree que es un proceso interno que se debe respetar absolutamente? Es un tema de ellos. ¿Cómo lo ve usted? Es un tema totalmente de ellos. Poco ayudo yo opinando sobre las cosas que no son de mi casa. Ya bastantes problemas tengo en casa como para venir a opinar con los problemas de la casa ajena.
Bueno, se nos termina el tiempo, pero agradecemos que haya venido a Globovisión a conversar con nosotros. Esta entrevista ha sido transmitida por Class 98.7 FM del estado Cojedes. ¿Qué sigue a partir de ahora? Gracias. Sigue que tengamos que estar en la Asamblea activos, cada día más permanente, y hacerlo todo lo posible para sacar a la población venezolana de este marasmo en que nos metió el gobierno, y eso solo lo lograremos en unidad. Si no tenemos unidad, el gobierno se dará banquete. Van a la asamblea ahora. Voy directo a la asamblea ahora, que es la sesión solemne con motivo de los... ¿A qué hora convocaron? La convocaron para las 11 de la mañana, pero por razones de seguridad hay que llegar al menos 2 horas antes para el tema de casa militar y el tema del acceso Va el y presidente. todo lo que representa eso. Bueno, gracias por su tiempo, diputado. Muchísimas gracias, el gusto, siempre un gusto estar aquí. Diputado José Gregorio Correa en entrevista en Primera Página por Globovisión. Ya venimos.